Bueno, en esta ocasión vamos a solucionar este problemita que nos dice lo siguiente. Un coche que se desplaza con velocidad constante frena durante 41 segundos y recorre 231 metros hasta detenerse. Y nos piden calcular la velocidad del coche antes de aplicar los frenos y la desaceleración. Entonces, fijémonos en lo primero que tenemos nosotros que encontrar y es en qué tipo de movimiento es. Fíjense que nos hablan de un coche que va con velocidad constante y frena durante 41 segundos y recorre 231 metros hasta detenerse. Entonces, el mismo enunciado nos está diciendo que es un problema que se trata de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué? Porque recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se da cuando hay un cambio en la velocidad. En este caso tenemos cambio en la velocidad, por supuesto que sí, porque si iba con una velocidad y empieza a detenerse, pues la velocidad, ¿cierto? Lógicamente lo que hace es que va disminuyendo. Entonces, como hay cambio de velocidad, hay aceleración o desaceleración. Y en ese sentido, hay un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a traer las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que son las que tenemos acá. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La posición es igual a la suma de las velocidades sobre 2 por el tiempo. La aceleración es igual a la resta, la diferencia entre las velocidades sobre el tiempo. Y la posición también la podemos hallar con esta formulita que es velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, de estas fórmulas que tenemos acá del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a mirar cuáles podemos utilizar con los datos que tenemos. Y en ese sentido, lo importante es saber qué datos tenemos. Primero, el tiempo. Fíjense que nos dan un tiempo y es que el coche tarda o digamos que está frenando durante 41 segundos. Tenemos un primer dato que es el tiempo. Y recorre, o sea, tenemos esa distancia que podemos llamar en este caso la podemos llamar X, que es 231 metros. Básicamente el problema nos dice que es un problema, digamos, muy cercano a la cotidianidad, que es empiezo a aplicar el freno y ¿qué ocurre? Que tardé 41 segundos en que me detuviera y recorrí 231 metros hasta que me detuve. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces tenemos dos datos que son tiempo y posición. Recordemos que es importante en este tipo de ejercicios anotar los datos que tenemos y con eso saber qué podemos hacer y fijarnos qué tenemos acá. Veamos acá lo siguiente y es que tenemos todas estas fórmulas, pero de estas fórmulas hay que mirar qué nos sirve, ¿cierto? ¿Qué nos sirve? Fíjense que si nosotros tuviéramos que mirar acá y determinar, acá tenemos nosotros la posición, ¿cierto? Es algo que conocemos, acá conocemos la posición, de esta no conocemos sino el tiempo, ¿cierto? De esta conocemos el tiempo, de esta conocemos el tiempo y la posición, ¿cierto? Y de esta conocemos el tiempo. Entonces uno dice, bueno, y entonces de esas, ¿cuál me sirve? ¿Por qué? ¿Qué me están pidiendo hallar? Recordemos que lo que nos están pidiendo es la velocidad antes de aplicar los frenos, ¿cierto? Y nos están pidiendo esa aceleración. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a calcular tanto la velocidad final, ¿cierto? Como la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad iba este coche antes de aplicar los frenos? ¿Cierto? Y ya vamos a ver un poquito de todo esto. En ese sentido, fijémonos en lo siguiente y es teniendo tiempo y velocidad y mirando qué es lo que me falta, pues qué nos sirve. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es regirnos a la siguiente ecuación, que nos dice acá lo siguiente, que la posición, vámonos con otro color, que la posición es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo. Pero de esta ecuación que tenemos acá podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es, ¿cuál es la velocidad final? Pues si se trata de un movimiento en el cual se aplicó el freno y empezó a disminuir la velocidad, pues la velocidad final hasta que se detuvo el carro, ¿cierto? Pues es cero. Al final no hay velocidad. De tal forma que de esta ecuación nos resulte que la posición es igual a la velocidad inicial dividido en 2 por el tiempo. Claro, de acá nosotros conocemos tanto la posición como el tiempo y es fácil ya en este momento hallar la velocidad con la que iba el carro, porque fijémonos que vamos a pasar de acá la velocidad inicial, al otro lado estaba la posición, pasamos el tiempo a dividir, ¿cierto? Y el 2 que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplacemos los datos que teníamos nosotros en este problema. Posición,
231 metros, ¿cierto? 231 metros. Tiempo, 41 segundos. Tiempo, 41 segundos. Todo esto multiplicado por 2. Y esto es igual pues a la velocidad que llevaba el carro al inicio de ese movimiento. Al inicio de ese movimiento. Por supuesto, fijémonos que ya tenemos uno de los valores. Primero, la velocidad final es cero, encontramos uno de los valores. Y segundo, pues estamos hablando de que la velocidad inicial, ¿cierto? Pues vamos a tener que hacer esta operación. Saquemos de acá, guiémonos un poquito de nuestras aplicaciones que tenemos por acá. Pero lo que sí es claro es que ya encontramos una de nuestras variables de estudio, que viene siendo en este caso, pues la velocidad inicial. ¿Qué nos dice acá la calculadora? Que 231 dividido en 41 es igual a esto, y si lo multiplicamos por 2 pues nos da error. Perfecto. 231, perdón, 231 dividido en 41 segundos es igual a 5,63, y ese 5,63 lo vamos a multiplicar por 2, lo cual nos da 11,26. Quiere decir que encontramos el primer valor, y es que la velocidad inicial es igual a 11,26 metros sobre segundo. Primer valor que nosotros logramos acá encontrar. ¿Listos? Es el primer valor. Ahora bien, vamos a tener ese valor guardado por ahí porque nos va a servir para lo siguiente. Ya encontramos la velocidad inicial, la velocidad que llevaba el coche antes de aplicar los frenos. Ya la tenemos acá, primer valor acá encontrado. Vamos a encontrar la aceleración. Fijémonos en lo siguiente, y es que si volvemos a traer nuestras fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado acá, pues ¿qué vamos a encontrar? Que la aceleración tiene esta formulita que tenemos acá, o esta formulita que tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a utilizar las dos. ¿Por qué las dos? Porque va a ser muy importante para nuestro análisis. En ese orden de ideas, fijémonos en lo siguiente. Pongamos acá la velocidad final. Vamos a escribir esas ecuaciones. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, de la cual ya conocemos el valor, más la aceleración por el tiempo, ¿cierto? Y de la otra fórmula tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial sobre tiempo, ¿cierto? Ya conocemos ambas cosas, tanto la velocidad inicial como el tiempo. Ahora, de acá se pueden desprender, digamos que varios tipos de solucionar el problema. Sin embargo, fijémonos que acá hay uno muy sencillo, y es velocidad final, sé que es cero, ¿cierto? Sé que la velocidad final es cero, y la aceleración nos va a quedar igual a menos la velocidad inicial, es decir, menos 11,26 segundos, metros sobre segundo, ¿cierto? Menos 11,26 metros sobre segundo, dividido en el tiempo, que viene siendo 41 segundos. Fijémonos que si nosotros hacemos esa operación, traigamos otra vez nuestra calculadora para hacerlo un poquito más práctico, vamos a tener que 11,26 dividido en 41, pues nos va a dar a nosotros 0,27, pero negativo. ¿Qué quiere decir esto? Menos 0,27 metros sobre segundos al cuadrado. Y fijémonos que acá ya encontramos cuál es esa aceleración. Y claro, por supuesto es lógico pensar que es una aceleración negativa, pues porque se está disminuyendo la velocidad. Saludos.